La colaboración de NT con Porsche ya ha comenzado en el servidor chino y aunque no salga hasta el 3 de junio en la Global, ya sabemos lo que va a costar y cómo se va a conseguir cada cosa. A continuación, te lo explico todo. Primero, todo se conseguirá mediante un gacha especial con cajas sorpresa, y este gacha durará todo lo que es la 1.1, y solo tendrás que hacer 15 tiradas para obtener todo lo del banner. En este banner especial podrás hacer tiradas con arolitas y con fonts, y lo interesante es que no estás obligado a usar solo una moneda o un ítem, puedes mezclar ambas como quieras. Y ahora viene lo importante, cada tirada va a ir costando más, y sí, el precio acaba siendo bastante alto, pero a cambio podremos obtener todo lo de la colaboración, outfit exclusivo, el coche de la colaboración con Porsche, marco, materiales, tiradas para el banner permanente y hasta 600.000 fonts que podemos llegar a conseguir en este banner. Ahora sí, lo más difícil de conseguir va a ser el coche y el outfit, en especial el coche. Y aquí viene el dato clave, este coche no os va a salir antes de la tirada 6, porque literalmente tiene un 0% de probabilidades de salir entre lo que es la tirada 1 a la 5. Como estáis viendo en pantalla, a partir de la tirada 6 es cuando empieza las probabilidades reales. En la tirada 6 tenemos un 0,19% y aquí ya es cuando empieza a subir más. En la tirada 11 que tendremos un 1,97% de probabilidades de obtener el vehículo. Y ya en la tirada 15 tendríamos un 68,14% de probabilidad de obtener el coche, que literalmente esta es la asegurada. La última tirada de este banner y donde sí o sí a la gran mayoría os va a salir el coche. Así que si tienes mucha suerte podrá tocarte en la tirada 6. Pero sinceramente lo normal será que os toque en la penúltima o la última. Yo lo digo por mi propia experiencia en este tipo de banners. Ahora sí, el outfit funciona bastante diferente. El traje te puede salir desde la primera tirada, aunque obviamente las probabilidades iniciales también son bastante bajas. Por ejemplo, como estáis viendo en pantalla, en la tirada 1 tendríamos un 0,29% de que nos pueda tocar y luego empieza a subir progresivamente hasta llegar a la tirada 14, que ahí sí tendríamos ya un 36,55% de probabilidad de obtenerla, que literalmente es el asegurado, es la penúltima tirada. Así que el outfit probablemente lo veréis antes y os tocará antes incluso que el coche, aunque lo he dicho, todo esto depende de vuestra suerte. Así que ahora vamos a lo que duele. ¿Cuánto nos vamos a tener que gastar en este banner especial para poder conseguir todo lo de la colaboración? Ahora en pantalla os dejo lo que os va a costar cada tirada, y en total si queréis completar el banner y conseguirlo todo vais a necesitar 12.980 arolitas en el caso de que solo tiréis con arolitas, o 19.880.000 fonts en el caso de que hagáis las tiradas puramente con fonts. Así que como podéis ver es una gran cantidad de ítems. ¿Qué os recomiendo yo personalmente? Yo intentaría usar más fonts que arolitas. ¿Por qué? Porque las arolitas sirven para el gacha principal del juego. En cambio los fonts están precisamente pensados para que lo gastéis en coches, casas, outfits, cosméticos. Así que personalmente haría las primeras tiradas con fonts. Hasta por ejemplo pues la tirada 7, 8, dependiendo de cuántos fonts tengáis. Y después me plantearía si tirar con arolitas o seguir con fonts. Porque a partir de cierta tirada la verdad es que la cantidad de fonts que te pide es brutal. Pero una cosa importante, esto es completamente opcional. Es una colaboración, gente. No os sintáis obligados a tirar solo porque sea exclusivo. ¿Por qué? Porque seguramente NT haga más colaboraciones, sea con Porsche, con animes, con lo que sea. Así que se vendrán más colaboraciones de futuro. Así que mi consejo es, si no le metes dinero al juego y tienes pocos recursos, no tires impulsivamente. Porque lo peor que te puede pasar es que te vas a quedar sin fonts, sin arolitas. Y encima capaz no llegas a conseguir el coche ni el outfit. Así que antes de tirar, calcula bien cuánto puedes llegar a gastar. Porque este banner trae muchas cosas interesantes, pero no es barato. Así que déjenme en los comentarios si van a tirar por el coche y por el outfit de la colaboración o prefieren ahorrar para otras cosas. Y también cuéntenme qué tal van con el ahorro de arolitas y fonts. Mucho ánimo a todos con las tiradas por la colaboración y nos vemos con más contenido de NT. Chao, chao.